con el permiso de mi coronel, señores oficiales, el personal de compañeros que están atendiendo este curso, tengan ustedes muy buenas noches. Permítame presentarme, soy el mayor de artillería Juan Carlos Zapata, el mismo que ha sido designado para compartirse el facilitador de esta materia como parte del módulo de este diplomado, del módulo número 1 de este diplomado, que es la consolidación de la paz, fases y actores de la consolidación de la paz. Entonces, lógicamente se había ya enviado unas ayudas de instrucción, se había enviado un video rápido, resumido sobre de qué se trata la temática, y básicamente vamos a ser moderadores de esta sesión académica. Si es que ustedes tienen algún tema específico que deseen abordar más ampliamente, soy todo oídos para poderles dar alguna ampliación a ese tema y que lógicamente ustedes se encuentren satisfechos de adquirir las competencias que ustedes se han planteado. Entonces solicito con el permiso de mi coronel, muy buenas noches nuevamente. Por favor voy a dar inicio y me permito, solicito compartir la pantalla. Por favor, si me ayudan, mi coronel, si es que se puede ver la pantalla. Sí, sí se puede ver claramente. Muchas gracias, mi coronel. Listo, entonces, damos inicio. Básicamente, como su nombre lo indica, ¿cierto? La consolidación de la paz. La consolidación de la paz básicamente tiene ciertas fases, un proceso secuencial que necesita ser chequeado, verificado para que, lógicamente, llegue a un resultado final deseado. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a chequear el día de hoy. Vamos a continuar. No sé si antes de empezar, alguno de los señores oficiales tiene alguna situación específica que desee abordar antes de comenzar. Ya. Listo. Inicio también con esta pequeña frase, ¿cierto? Desde el mantenimiento de la paz hasta la conciliación de la paz, se indica que sin paz, lógicamente, no hay progreso. Eso no, es una situación muy clara, creo que para todos nosotros, justamente nosotros estamos viviendo una situación compleja, ¿cierto? Lógicamente, sin aterrizar en lo que existe en otros lugares del mundo. Sin embargo, nosotros vemos que de lo que normalmente la vida rutinaria que vivíamos antes, sin tener en cuenta lo del tema pandemia, a lo que estaba ocurriendo en este momento, realmente ha alterado el normal desenvolvimiento de las situaciones que vivimos al interior del país, ¿cierto? Una pequeña frase del Dalai Lama: la paz mundial comienza con la paz interior. O sea, si estamos tranquilos internamente, eso por simple simpatía es un reflejo de lo que puede pasar en nuestro exterior. Ahora bien, desde el siglo XXI, ¿cierto? El enfoque de la gestión del conflicto internacional ya no es el mismo, varía cada vez. Las amenazas primeramente son distintas, las amenazas van cambiando, o dicho, las formas de trabajar de las potenciales amenazas son distintas. Nuevamente, poniendo el ejemplo de nuestro país, nosotros vemos que estamos sufriendo situaciones para las cuales no estábamos acostumbrados. Y eso, lógicamente, nos saca
del status quo, de las situaciones que normalmente se vivía, para obligarnos a pensar o repensar en nuevas formas de cómo gestionar nuevamente volver a la paz. Obviamente nosotros no estamos en una situación compleja como en otras partes del mundo, pero sin embargo, como les ya mencioné, no son las condiciones ideales que nosotros quisiéramos vivir, ¿cierto? Existen diferencias importantes entre el enfoque de la coordinación civil-militar y la paz por sí misma, ¿no es cierto? Durante esta fase de emergencia humanitaria, el oficial, o en este caso las personas que funjan como coordinadores, como oficiales CIMIC, tienen que aprender, ¿cierto?, a comprender qué significa la consolidación de la paz, cómo se difiere de una acción humanitaria y cuáles son las implicaciones que tienen esto. Porque lógicamente en el terreno, y ustedes ya más adelante lo irán visualizando en la parte teórica, pero en la práctica, por ejemplo, lo que ocurrió en el terremoto, inclusive otro ejemplo nuestro en lo que ocurrió en el terremoto del 2016, cuando muchos Oscar, actores... Perdón, Miguel. Perdón, durante el terremoto del 2016 hubieron en el terreno muchos actores, tanto civiles como militares, agencias internacionales, agencias del propio Estado, las fuerzas de seguridad del Estado, y en el terreno todos, absolutamente todos quieren coordinar, pero nadie quiere ser coordinado. Así de simple. O sea, todos quieren meter mano, pero en el momento que dice, a ver, hagamos esto, no, o sea, todos quieren liderar, todos quieren llevar la batuta de la situación. Al final eso aterriza en que quien necesita la atención se vea retrasada esa atención porque más es la pelea o el conflicto entre los intereses que se generan en ese momento que el propio evento en sí. Y eso es algo, como les mencionaba, que nos ocurrió en los albergues, especialmente cuando, sin ser competencia de Fuerzas Armadas, le pusieron a administrar, bueno, primero estaba a cargo del MIES y otras instituciones del Estado, posteriormente dieron el control a Fuerzas Armadas, pero en ese va y ven se generó realmente una situación hasta ponerse de acuerdo y, lógicamente, quienes se veían disminuidos en la atención eran las personas que estaban afectadas. Muy bien, la mantenimiento de la paz es la respuesta a un conflicto internacional según el desarrollo del contexto de Naciones Unidas. Primero, se debe intervenir en el conflicto, o bien, se debe prevenir que exista un conflicto, ¿cierto? El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas justamente está empeñado, o es la tarea del Consejo de Seguridad, verificar que la escalada de violencia en cualquier parte del mundo no arribe a un conflicto. Eso en la teoría, porque en la práctica ya vemos que muchas de las veces son conflictos de intereses que se escapan de las buenas o malas intenciones de las partes, en este caso del Consejo de Seguridad, porque la teoría está ahí puesta, pero ya ustedes ven lo que pasa en Ucrania, ¿cierto? Entonces, ese tema del Consejo de Seguridad con los países que tienen voto es bastante influyente y decisivo en lo que pasa en el resto del mundo. Y si falla esto, ¿cierto? Es lo siguiente, o sea, lograr la aproximación por otros medios, como la imposición de la paz en aquellos lugares donde puede haber un Estado fallido, conflictos internos o conflictos internacionales entre diferentes estados. Ahora bien, esto es como su nombre lo indica, ¿cierto? Es las fases anteriores al desencadenamiento del conflicto. Una vez que se desarrolla el conflicto, ¿cierto? La intervención de Naciones Unidas o de agencias regionales, como por ejemplo en el conflicto del CENEPA, la MOMEP, ¿cierto? A nombre de Naciones Unidas intervinieron en esa
región. Y así en otros países, por ejemplo, en el África, el ECOWAS, la Unión de Naciones de África Occidental, para los temas que pueden haber ocurrido en sectores de los países de África Occidental, etcétera, etcétera. Entonces, a nombre de Naciones Unidas, no Naciones Unidas o los cascos azules per se pueden ir a esos regiones, sino organismos regionales a nombre de. Esto para lograr la consolidación de la paz, ¿no es cierto? Se necesita o necesariamente o en la mayor parte de situaciones que el propio país no puede llegar a solucionar sus conflictos, o los países, si es que es un conflicto interno o si es un conflicto internacional, no pueden llegar a solucionar por ellos mismos. Necesariamente se precisa la intervención internacional para apoyar ese proceso de reconciliación, reconstrucción, ¿cierto? Y lógicamente esto también dependerá de cómo se haya llevado el conflicto, porque si es que en medida de las posibilidades las partes en conflicto han actuado de forma lo más apegada a la norma del derecho internacional, ese malsano, esa sensación de resentimiento que existe en las partes va a ser o podría acarrear una nueva escalada de violencia, o que, si es que fueron cumplidas en el mejor de los casos, la paz sea mucho más rápida. Por ejemplo, lo que ocurrió en las Malvinas. Si bien es cierto, fue una guerra compleja, pero sin embargo, las partes trataron de actuar en la medida de las posibilidades lo más apegado posible al derecho de la guerra, de tal forma que el proceso fue mucho más amigable, y la vuelta a la relación entre las partes fue mucho más fácil. Sin embargo, que puede existir todavía ciertas situaciones, pero la paz como tal, el cese del conflicto, no tuvo un proceso muy prolongado, a eso me refiero. Y a corto plazo fueron diseñadas también todas estas estrategias de consolidación para asistir a los procesos de paz y prevenir una nueva recaída en conflicto, lo que les mencioné. Y el objetivo final es abordar las causas originales para que no vuelvan a ocurrir y establecer situaciones jurídicas, legales, para que, y sociales y de todos los ámbitos para que esa paz sea sostenible. ¿Y qué pasa cuando no ocurre esto? Cuando no se ha cimentado adecuadamente en la fase de la paz, ¿cierto? El primero es algo que nosotros y ustedes ya van a poder ver rápidamente, el desarme, desmovilización y la reinserción. La última fase, que es la reinserción, que es la más importante, eso es primordial, porque puede que todo el trabajo de haber negociado, llegado a la estabilización, a la paz, etcétera, etcétera, en el momento de la reinserción, si es que no hay un adecuado plan de reinserción, todo lo que se ha podido construir puede llegarse a desmoronar. Yo les pongo un ejemplo personal. Tuve la oportunidad de participar en una operación. Perdón, mi coronel, hazle con mi coronel. Perdón, tuve la oportunidad de participar en una operación de mantenimiento de paz en la República de Liberia. Y ahí el proceso de desarme, desmovilización y reinserción fue, en la medida de las posibilidades, lo más adecuado posible. Aquellas personas que tenían, o sea, los excombatientes, toda aquella persona que tenía en su poder armamento, ¿sí? Armamento de cualquier calibre, le hicieron un proceso o un programa atractivo para que esas personas entreguen voluntariamente, bueno, y tan voluntariamente ese armamento. ¿Y qué es lo que les daban a cambio? Les daban una motocicleta por cada arma que entreguen. Bueno, lógicamente si una persona tenía más de 2 o 3 armas, igual iban a recibir lo mismo, pero sin embargo, recibían este tipo de incentivo, es la palabra que quería buscar, este tipo de incentivo de tal forma que sea atractivo. Y no solo quedaba ahí, sino le entregaban la motocicleta y ahora ¿qué hago con la motocicleta? Qué bonito. Les enseñaron ¿Dónde dejo una relativa
o recibieron una instrucción rápida acerca de cómo poder reinsertarse en la sociedad, y ellos conformaron cooperativas de mototaxis. Entonces ahí es muy común y uno puede darse cuenta que, imaginarse que por cada moto era un arma y ahí todo el mundo andaba en moto. O sea, uno puede llevarse a pensar de que cómo era la situación ahí. Entonces formaron estas cooperativas y esto les servía de fuente de ingresos, porque si antes su fuente de ingresos era hacer la guerra y todo lo que ganaban con hacer la guerra, si es que ya no hay guerra, ¿qué hacen? ¿Qué pueden hacer? ¿De qué viven la gente? Entonces, como les menciono, si no hay un proceso adecuado de reinserción, puede que escale nuevamente a un tema de violencia. Lo que pasa en Colombia, ¿cierto? No es tan atractivo el proceso de paz, dejar de ser guerrillero, todo lo que el negocio que ellos llevan, versus las ganancias que perciben por estar haciendo ese tipo de actividades, para no poner nombres, ¿correcto? Caso Huachos, caso de las disidencias y demás, pues es muchísimo más atractivo seguir haciendo ese tipo de actividades que ir y reinsertarse a la vida común, cotidiana, donde si usted dice que era excombatiente, no le van a dar ni el empleo ni de lustrabotas, ¿cierto? Por ponerle un ejemplo. Imagínense, entonces, esas son las situaciones que tienen que estar claras como parte de la consolidación de la paz, para que eso sea una situación efectiva y no un simple paso que en el menor tiempo posible escale en nuevas situaciones de violencia. Yo les digo, este mismo ejemplo, lógicamente yo puedo hablar de mis propias experiencias. En este mismo ejemplo de Liberia, en algunos de los casos, especialmente donde empezó la guerra civil, los reportes que hacían la gente cuando uno iba a realizar las entrevistas, los patrullajes, ellos decían que si Naciones Unidas se iba, al siguiente día iniciaban nuevamente la guerra, porque había, lógicamente, no todos estaban satisfechos con el proceso. Y de eso se trata, ¿no es cierto? De eso es la función de Naciones Unidas, tratar de llegar a la estabilización total de ese país que se encontraba fallido, a que poco a poco y paulatinamente tomen la vida cotidiana y por sí solos ya dirijan sus destinos, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son ay, perdón, las fases, ¿no es cierto? Primero, los procedimientos, o sea, seguridad, hay una fase de política, gobernabilidad y participación, la socioeconómica y los derechos humanos y la justicia y reconciliación. En esa parte de seguridad, como les mencionaba, ahí está la desarme, desmovilización y falta la reinserción, ¿cierto? Es muy importante, como dice ahí, la gobernabilidad del sector de seguridad, porque si, como decía en las láminas anteriores, sin paz, no hay una vida cotidiana normal que se pueda llevar, ¿cierto? Y como les mencionaba, la parte de desmovilización no es lo único que debería haber en seguridad, también la reinserción es una situación muy importante que debemos tomar en cuenta. En la parte política de gobernabilidad, ¿no es cierto? Apoyo al proceso de paz, supervisión de la transformación política. Es importante también la democratización y participación. Esto hablamos más en los países que han sufrido situaciones de un Estado fallido, ¿no? De un Estado fallido. Para ellos, nuevamente volver a elecciones, a democratizar la vida de gobernanza en esos lugares es importantísimo, porque como les digo, si es un Estado fallido no existía absolutamente nada, ni instituciones de seguridad del Estado, peor otras agencias gubernamentales, ¿cierto? Fomento de la capacidad, fortalecimiento del servicio civil, buenas prácticas, desarrollo de políticas, etcétera. En la parte socioeconómica, la situación de asistencia humanitaria con todos los requerimientos básicos,
aquí hay una situación importantísima que debemos tomar en cuenta en el momento de la asistencia humanitaria. Lo que ocurrió en el terremoto del 2016 igual, no debe ser esto transitoria hasta que el Estado por sí mismo ya y las personas vuelvan a su vida cotidiana. No hubiese sido lo adecuado para el país mantener esos albergues por más tiempo, creo que 1 año y medio fue el plazo, creo que fue el plazo que duró máximo, ¿no es cierto? Más de eso podría pasar, nuevamente los ejemplos que pasan en los países donde el tema de la donación se ha convertido en una forma de vida, porque se acostumbra tanto las personas a esa situación que ya no saben qué hacer por ellos mismos. Nuevamente les pongo un ejemplo. En algunos patrullajes uno iba o sea, el jefe de la aldea, uno preguntaba cuáles son sus necesidades básicas, lo típico. Y en absolutamente todos, era escuela, clínica y, lógicamente, agua. En alguno de ellos, bueno, escuelas, imagínense, había un pueblo a 2 minutos caminando de otro y en cada uno querían esas facilidades, o sea, no había un tema de organización para tener algo común que les pueda facilitar a 2, 3, 4 aldeas alrededor. Pero lo que más me llamó la atención es que ahí habían esas bombas de agua, bombas de pozos subterráneos, y alguna ONG les había construido ese pozo, les había dado, donado ese pozo. Pero el reporte era que estaba paralizado ese pozo, ya no funcionaba ese pozo. ¿Cuál era el problema? El pozo no tenía, le faltaba un empaque. Y más le faltaba un empaque que simplemente es cuestión de cortar un tubo de llanta viejo ahí con la forma que necesiten, le ponían y se acababa el asunto. Ahí mismo se les había caído la letrina, o sea, la casita de la letrina, y esperaban que alguien les vaya a hacer la casita de la letrina o el cobertor de la letrina, porque simplemente como alguien les hizo, ellos esperaban a que les vuelvan a rehacer, cuando al menos Liberia es un país costero, donde hay costa y selva, entonces era rodeado de árboles. Uno no puede, como el tema de imparcialidad es algo fundamental en este tipo de operaciones o de misiones. Lo máximo puede hacer una sugerencia, una recomendación, pero no puede decir nada más allá de eso para evitar problemas posteriores. Entonces, ¿y cuál era el asunto de no ir a cortar un palito y colocar y a rehacer nuevamente la caseta ahí de la letrina o ir a cortar un tubo? No, es que tenía que alguien irles a hacer eso. Pedían, ¿no es cierto?, asistencia por comida cuando habían los árboles frutales ahí en el camino y se veía, y ¿por qué no consumen eso? Porque no, o sea, alguien tenía que entregarles algo. Entonces, esa situación se volvió costumbre, y los muchachos que eran unos 10 años de guerra civil, los niños que eran niños o adolescentes que vivieron esos 10 años de guerra civil ya eran de una edad productiva, ellos crecieron en esa vida de donación. Entonces ellos no saben más allá que las cosas se adquieren a través de una donación, no por el esfuerzo. Entonces, miren, eso es algo, en la experiencia personal, algo que no es del todo, no es para nada bueno, y que en nuestro país, si es que cuando había los albergues, no podíamos darnos el lujo de tener más allá de un tiempo prudencial hasta que se vuelvan a estabilizar las personas, porque podemos haber caído en esa situación. Los derechos humanos, justicia, ¿cierto? Procesos cuando ocurren guerras civiles y demás, de estas situaciones donde la violación a los derechos humanos o la probabilidad o la posibilidad de que los derechos humanos sean violentados es muchísimo más alta que en las situaciones normales. Es importantísimo la reconstrucción de la confianza entre los entes del Estado y la sociedad civil para que el retorno a la normalidad sea más armonioso.
Mayor, buenas noches. Buenas noches. Mayor, tenemos una pregunta del capitán Legarda. Está en el chat. Perdón. Le damos paso si es tan amable. Muchas gracias. Claro. Ya. Solicito un pregunta, hermano. Normalmente las Fuerzas Armadas, su pregunta. Normalmente las Fuerzas Armadas, para actuar ante una conmoción interna en el país, siempre se ha visto que el presidente aplica el estado de excepción. Pero en el caso de los países que actúa el personal de cascos azules, donde existe guerra civil, ¿cuál es el amparo legal en el que actúan Fuerzas Armadas o las instituciones del Estado para estabilizar el orden público? Ya, primero que todo, los países donde actúa, de los 193 países donde actúan, que son miembros de Naciones Unidas, eh, el simple hecho de ser miembro de Naciones Unidas, ya para ingresar a Naciones Unidas, usted ha cumplido ciertos requisitos, entre los cuales usted acepta que las situaciones de mediación es a través de los organismos de Naciones Unidas, ¿cierto? Primer punto. Hay el capítulo 6, 7 de la Carta de Naciones Unidas donde indican, ¿cierto?, la estabilización de la paz, y el capítulo 7 que es la imposición de la paz. Entonces, si nosotros como Estado no queremos que alguien intervenga y pensamos que solos podemos, pero se evidencia claramente que no es así, que el Estado no puede controlar, y ante la situación, ante la grave situación que se esté viviendo en ese momento, y que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas indique y analice que la situación de las personas que están viviendo en esos rincones del planeta están siendo vulnerados, simplemente se impone la paz, y el amparo de las Fuerzas Armadas que intervienen es el amparo de lo que indican, o sea, bajo la tutela. Casos Azules están bajo el paraguas de Naciones Unidas. Si unas Fuerzas Armadas están interviniendo en otro país a nombre de Naciones Unidas es la que asume la responsabilidad de los hechos, de lo que pase o deje de pasar en ese, y lógicamente usted es embajador de su país. ¿Qué es lo que pasó en Haití con unos cascos azules que fueron denunciados por violaciones, por haber violado a un menor de edad? Si se me escapa la palabra exacta, ¿sí? Pero por abusos sexuales, ya, gracias, por abusos sexuales. Naciones Unidas, primero, no aparte de que dicen el país, no, en este caso fueron los uruguayos fueron mencionados, pero ante la imagen internacional, fuerzas de seguridad de Naciones Unidas cometen abusos sexuales. Al mundo no saben quiénes fueron, sino a fuerzas de seguridad. Entonces, Naciones Unidas recibe el peso o asume la responsabilidad de lo que pase o deje de pasar. Y lógicamente, internamente, las fuerzas de seguridad que están ahí, que pertenecen a cierto país, toman sus acciones. Y hay esa política de cero tolerancia de Naciones Unidas, y aquellas personas que cumplen o incumplen con los parámetros son repatriadas primero, y lógicamente en su país recibirán la sanción de acuerdo a la situación que se viva, sea disciplinaria o legal, de acuerdo a lo que haya hecho. No sé si cubrí con la pregunta que hizo el oficial. Ya. Buenas, buenas noches. Teniente Coronel Ituma les saluda. Mi coronel, buenas noches. Orden, mi coronel. Buenos días. Al respecto de la pregunta del señor capitán, no sé si le entiendo en el sentido de que si ya está Naciones Unidas o una misión de paz establecida, por ejemplo, yo estuve en Sudán del Sur cuando todavía no era este país. Eh, Ya, se entiende que no hay una situación beligerante o hay un área en donde los cascos azules, pues a través de su intervención van a garantizar o monitorear el tema del establecimiento de paz.
Mi coronel se cortó se apagó el micrófono, mi coronel. Sí, lo que yo creo que el señor oficial pregunta es, ¿qué pasa si al interior del país, donde ya está establecida la misión de paz, se genera una situación de alteración del orden público? Y allí pensaría yo que es este mismo ejemplo de Sudán nos permitiría, porque estaban en guerra el norte y el sur. Y de pronto, otro sector que fue Abyei también tenía sus propios grupos rebeldes que se pusieron disidentes y armaron su propia trifulca, por así decirlo. Entonces, entiendo que él pregunta, bueno, y ese rato que pasa esa alteración del orden público, ¿qué hacen los cascos azules? Ya. Si es que fuese, bueno, yo lo entendí en otro sentido, pero si fuese este también, porque puede ser también este otro caso, las fuerzas de seguridad que se encuentran ahí y la misión por sí sola está aparada en un mandato, ¿sí? En un mandato. Y ese mandato básicamente es un memorándum de entendimiento entre las partes en donde se fijan ciertos parámetros de situaciones que deben cumplirse al interior de ese estado. Y si es que llegase a ocurrir que, de hecho, pasa, en Mali está pasando todo el tiempo, en otras misiones pasan todo el tiempo, donde las fuerzas de seguridad de Naciones Unidas tienen que actuar con fuerza letal ante los ataques que son objeto. Sí, entonces no sé si esa también puede ser otra parte de la respuesta de la pregunta que hizo el oficial, porque hay varias aristas, varias situaciones que pueden ocurrir, pero el mandato es la norma o las líneas del parámetro a seguir que tiene toda misión que ampara lo que haga o deje de hacer las fuerzas de seguridad de Naciones Unidas al interior de ese país. Como has dicho, son como las reglas de juego. Mi coronel Escala. Disculpe, Mayor, muy buenas noches. Mayor, lo entendería entonces desde un punto de vista más estratégico, más técnico. Tendríamos dentro de la consolidación de la paz tres fases. La prevención, ¿verdad? La estabilización o imposición, en su debido caso, de la paz. Y por último, la reinserción y permanencia o mantenimiento de la paz. Según lo que estoy analizando técnicamente, habría dentro de la consolidación de la paz esas fases, ¿no? Ya, vamos a, yo más bien me adelanté un poco en otras situaciones que están dentro de la conciliación. ¿Qué se necesita para que se consolide una paz? Pero las fases aún no las vemos, ya lo vamos a chequear más, ya vamos a entrar más bien. Que me desvíe un poquito para afianzar el tema de cuál es la importancia que debe tener esto de la consolidación de la paz. Porque si es que no se realiza una adecuada consolidación, básicamente lo que va a ocurrir es un estallido de la violencia nuevamente. O como dicen, ¿no es cierto? Para evitar la recaída al conflicto violento, para construir y consolidar una paz sostenible. Ya. Seguimos de negociación. Aquí nos indica la lámina, ¿no es cierto? La consolidación de la paz está situada en un periodo entre la cesación del conflicto violento y el retorno a un proceso normal de desarrollo, ¿cierto? Eso es algo que tenemos que identificar. Y es posible identificar las tres fases que pueden ser generalmente aplicables a la mayoría de procesos. Aquí vienen las fases. La fase de estabilización, ¿cierto? La fase transitoria y la fase de consolidación. Entonces, la fase de estabilización es lógicamente llegar al cese de hostilidades, ¿sí? La fase transitoria es desde, poniendo nuevamente el ejemplo de Naciones Unidas, desde que Naciones Unidas establece primero las fuerzas de seguridad, porque si hubo un estado fallido, ni siquiera tiene fuerzas de seguridad porque eran parte del conflicto en sí, ¿cierto? Retomando, para que me entienda un poquito mejor, el caso de Liberia, no había Policía Nacional, no había Fuerzas Armadas,
Entonces, entró en esa fase de estabilización, primero desde la formación nuevamente de las, o reformación de las fuerzas de seguridad, policía, fuerzas armadas, el proceso de reclutamiento, formación, todo lo que nosotros sabemos, ¿no es cierto? Nuevamente los organismos civiles, ¿cierto? Todo lo que es el aparataje gubernamental, también esa transición entre el gobierno que tiene la misión, ¿cierto? El control que tiene la misión de todos los aspectos del Estado a el propio país, las organizaciones o entidades del Estado que controlan distintas áreas, ¿cierto? Esa transición también es parte, o es esa transición de responsabilidades. Y la fase de consolidación, cuando Naciones Unidas ha verificado que el país puede llevar las riendas, sus propias riendas, entonces empieza paulatinamente el retorno, el retiro de las fuerzas de seguridad, que son las primeras que van retirándose, ¿cierto? Se quedan unas pocas para monitorear, y las últimas personas, o lo último que sale son la parte civil, la parte de las organizaciones y entidades que están en asesoramiento a las situaciones de gobernanza de un Estado. Entonces esas son las tres fases y que las mismas que les vamos a ver rápidamente. La fase de estabilización, que ya les había mencionado, o sea, el periodo de emergencia que sigue inmediatamente después de la minimización de las hostilidades y que enfoca típicamente en establecer un entorno protegido, seguro, o sea, que ya exista la confianza de la gente que no va a haber esa escalada de violencia, ¿cierto? Y que la situación sea tan estable que lógicamente la gente inclusive se sienta segura de poder retomar las situaciones cotidianas. Que nos da un dato estadístico que dice que el Banco Mundial estima que existe un 50% de probabilidad que un nuevo acuerdo de paz fracase, ¿cierto? Cuando aún más los riesgos mayores, perdón, me expreso mejor, y es más alto este porcentaje cuando existe de por medio recursos naturales. Me imagino que este es el caso de Abyei, ¿cierto? De Abyei, Darfur, que ahí es el tema yo no he estado en esa misión realmente, pero ahí está el tema del manejo de los recursos naturales, que una parte y la otra no quieren ceder a la otra. Unos tienen el petróleo y los otros tienen la infraestructura petrolífera. Entonces, ¿a quién le pertenece qué? ¿Qué es más importante, tener el petróleo o tener la infraestructura? Pues miren, y justamente las situaciones siguen ahí por este tipo de cosas. Cuando existe situaciones de por medio, intereses de por medio, como todo en la vida, si no hay un interés por medio, la situación no es fácil de llegar o arribar a una solución rápida. La fase transitoria, ¿cierto? Empieza típicamente cuando la asignación del gobierno interino, lo que les había mencionado, existen plazos para que exista este proceso transitorio, ¿cierto? Esta transición, existan elecciones en Naciones Unidas o las entidades de Naciones Unidas y más otras organizaciones que están en el terreno, verifican, ¿cierto?, estas transiciones, verifican que, por ejemplo, elecciones sean lo más transparente posible, etcétera, etcétera, de tal forma que esa sensación de un tiempo de guerra se vea de a poco minimizando para que puedan existir esa reconciliación nacional y esa confianza, es justamente lo importante, o sea, esa confianza que se ha roto, la vuelvan a tener, la gente vuelva a confiar en su gobierno, vuelva a confiar en sus fuerzas de seguridad, etcétera, etcétera. Y la fase de consolidación está dirigida para apoyar al gobierno recientemente elegido, ¿cierto?, a la sociedad civil con un amplio rango de recuperación socioeconómica para apoyar esos procesos de cambio, ¿no es cierto?,
esos procesos de estabilización y que la vida cotidiana en ese país vuelva a la normalidad. ¿Cuáles son los jugadores o quienes actúan, los actores de la consolidación de paz? ¿Cierto? Hay muchos actores que están en el terreno. Realmente, aparte del gobierno, lógicamente sociedad civil, los empresarios, emprendedores, etcétera, que son la parte interna, y los externos, que es todo el equipo de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, agencias internacionales. Ustedes no tienen idea, y los señores oficiales que han tenido la oportunidad de participar en misiones de paz pueden dar cuenta de ello. Uno no tiene idea cuánta cantidad de agencias o de organizaciones no gubernamentales existen o han existido. Nombres, algunos conocidos, otros nombres completamente extraños, para todos los gustos y sabores, dedicados a la educación, dedicados a la salud, dedicados a la parte de emprendimientos, a la parte de agricultura, etcétera, etcétera. N cantidad de situaciones a las cuales se dedican. Y que justamente ahí es lo complejo, porque todos quieren meter mano, algunos llegan, ya han ido, otros nunca. ¿Cuál es algo que ahorita se me viene a la mente para ponerles como ejemplo de que lo que pasa en el terreno, bueno, y que puede afectar el tema de la consolidación, es que alguna oportunidad, alguna organización dedicada justo a esto de las bombas de agua, les hizo las bombas de agua, pero de ahí nunca más les fueron a visitar en la vida. ¿Y cuál fue la última vez? De acuerdo a los reportes que se lleva, 3 años, 2 años. Capaz que en realidad no era únicamente el empaque, sino ya era alguna situación más de la parte mecánica, que realmente si no hay transferencia de tecnología, únicamente usted lo único que sabe es bombear, ¿cierto? Entonces esa es la parte también exitosa de una reinserción. O sea, ya le enseñaron, ya le pusieron, pero también enséñenle algo de cómo podrían dar una solución como llamamos nosotros, de un primer escalón, de un mantenimiento. Pero no, se instalaron, se fueron, y la gente quedó con su problema. Entonces esas son algunas cosas lógicamente al que le reclaman es a Naciones Unidas, no le reclaman a esa ONG X. Todo el peso lo lleva a Naciones Unidas. ¿Cuáles son? Bueno, ya habíamos mencionado los actores externos, ¿cierto? Una serie de organizaciones de la paz entre Naciones Unidas y todas sus agencias, ¿cierto? Y otras privadas. Y los internos están compuestos lógicamente, por el gobierno, las partes en conflicto, el sector privado, sociedad civil, que son parte fundamental, ¿no es cierto? Son ese móvil que, de acuerdo a cómo se organicen o se pongan de acuerdo de una forma más armónica, va a permitir que la situación que se lleve en ese país o en esa región, en esos países, sea mucho más armónica o no, ¿cierto? Desafortunadamente, como nos dice la lámina, en muchos casos la capacidad de los actores internos ha sido severamente disminuida por el conflicto y son incapaces de cumplir ese rol. Y viene de la mano de la situación que les había mencionado. Si no existe esa transferencia, en esa transferencia, en hacerles notar que deben empoderarse de lo que está ocurriendo y que no toda la vida va a existir gente que va a estar ayudándoles lógicamente va a ser mucho más difícil llegar a esa consolidación de la paz porque los actores internos no pueden cumplir su rol. Mi coronel, señores oficiales, compañeros de las agencias del Estado o miembros de este diplomado, este programa académico, básicamente eso es lo que hemos preparado como ayudas rápidas de esta clase de las fases para la consolidación de la paz. Está cargada la bibliografía, ustedes tienen un texto
que está muchísimo más amplio. Hay algunas otras situaciones que ustedes pueden encontrar también en la red, y lógicamente yo estoy abierto a cualquier tipo de interrogante que ustedes, o alguna situación que no esté clara, para poderles yo dar alguna luz, si es que así lo amerita. No sé si tal vez mi coronel Lituma, en la experiencia que usted tuvo, o mi coronel Sánchez también participó en misiones de paz, nos pueden ayudar algunos otros ejemplos que nos puedan dar un poquito más de luz, a pesar de que el tema de fases de la consolidación de la paz es bastante claro, es muy claro, no hay nada complejo en esto, pero con ejemplos prácticos de lo que ha pasado, de las personas que han podido tener la oportunidad de participar en misiones de paz, pueden tenerlo un poquito más claro con otros ejemplos. No sé si no me puede ayudar mi coronel. Muchas gracias, disculpe. Buenas noches, Teniente Coronel Lituma, muchas gracias por la oportunidad. En el año 2008, que me tocó estar en Sudán, allí justamente estábamos ya en la etapa transitoria, porque a los 3 o 4 meses que llegué a mi team site, ya se hizo presente el representante del área electoral, porque ya se habían puesto de acuerdo a nivel estratégico dentro del mandato, de que una vez que se lograra la estabilización, se iba a hacer un referéndum mediante el cual la población iba a decidir si se mantenía como un solo país Sudán, o en su defecto estos iban a dividirse en 2 países, como finalmente sucedió. Entonces, nuestro trabajo allí, aparte del monitoreo de la paz, fue incorporar a este representante del área electoral cuando hacíamos las visitas de campo, para que él haga el levantamiento de la información para este proceso. Por otro lado, en lo que respecta de los actores, efectivamente uno no tiene demasiada información al respecto. En el team site en el que yo me encontraba, por ejemplo, había una organización no gubernamental relacionada con el agua potable de Polonia. Entonces ahí había un caballero y unas 2 señoras que eran las que trabajaban con la comunidad para dotar a esas comunidades o a sus pueblos aledaños de las bombas para que puedan obtener el recurso del agua desde las entrañas de la tierra. En otra ocasión, tuve la oportunidad de hacer una patrulla aérea en un helicóptero con 2 horas a bordo de un helicóptero MI, que era de los rusos, pero que obviamente estaba, digamos, bajo bandera de Naciones Unidas. Y era realmente un campo, o sea, eran unas 4 chocitas. Sin embargo, allí encontramos a una señora que era de Médicos Sin Fronteras, que estaba allí ella haciendo su actividad. Y en esa ocasión nos reclamaba que por qué nosotros no le habíamos traído los suministros, camillas, medicamentos, toallas, etcétera. Y pues lo que nosotros le supimos manifestar es que desconocíamos primero que ella se encontraba allí. Y segundo, tampoco teníamos ninguna carga ni ninguna orden para transportarle. Entonces, ahí yo pude evidenciar de que a veces la coordinación entre estas agencias con Naciones Unidas tampoco no fluye como uno pensaría o esperaría que allí pase. Ahí iba yo al tema que usted mencionó, de que cuando hay un conflicto todos quieren liderar, pero nadie quiere ser liderado. Entonces, pensaría yo que allí esa ONG pues estaba bajo su propio riesgo, ¿no? Porque realmente nosotros en la apreciación de inteligencia hay un punto en el que se topa relacionado con el apoyo no gubernamental o gubernamental, y desconocíamos que esa persona la íbamos a encontrar allí. Estaba también la etapa transitoria, porque a este lugar, BOR, que yo estuve en el Team Site BOR, ya llegó el Banco de Sudán. Entonces, de a poco, digamos, iba ya las organizaciones o entidades del Estado haciendo su presencia
cuando salíamos ya al final de la misión, estaba próximo a inaugurarse la biblioteca de la Universidad de Sudán. Entonces esto ya me permitió evidenciar que efectivamente estamos ya en plena etapa transitoria. Esas serían mis aportaciones para la clase. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Entonces, realmente es bastante, bueno, nosotros realmente no hemos vivido algo como esto. Entonces, una de las experiencias, o bueno, las experiencias que en este caso, yéndonos al territorio, y que Fuerzas Armadas ha participado, o las experiencias que podemos nosotros tener son las de ayuda o aporte en todos los casos de emergencia que tiene el país, teniendo en cuenta que nuestro país está situado sobre el cinturón de fuego del Pacífico, y es muy común que ocurran diferentes fenómenos naturales. Entonces, ahí ese tipo de situaciones, y especialmente, o el ejemplo creo que más fuerte, más duradero, más prolongado, fue lamentablemente el terremoto, donde hay más o menos, creo que la mayoría o muy buena cantidad de los participantes pasaron por ahí. También pueden haber vivido de primera mano ciertas experiencias de cómo es complicado trabajar, ¿no es cierto? Complicado el llegar a consensos, pero es complicado, no quiere decir que eso sea imposible. Y lógicamente con el buen juicio, el buen tacto, veremos ¿y a qué voy? Veremos en el transcurso del programa académico el tema de la negociación, ¿cierto? Que es importantísimo, es una de las tareas, uno de los trabajos importantes que como actores humanitarios, ¿cierto? Como esa parte militar que va a coordinar con la parte civil, debemos tener, ¿cierto? Para llegar a consensos, llegar a acuerdos que nos permitan. Recuerden, nosotros somos facilitadores de aquellas personas que se encuentran en malas condiciones, sea por un fenómeno natural o sea por una guerra, que están en malas condiciones, y que nosotros estamos ahí en ese lugar para dar solución en la medida de las posibilidades a esas personas. Para eso es lo que nosotros estamos tratando de capacitarnos, y no por nosotros estar ir a hacer turismo. No quiero ser muy exagerado, pero para ir a hacer turismo, para ir a conocer lugares, etc. No, nosotros estamos ahí para ser una solución, no parte del problema. Entonces, es importante que eso tengamos en mente. Y bueno, de mi parte eso sería todo para mi coronel, para los señores oficiales, personal de tropa profesional que también es parte de este programa académico, y personal de otros organismos del Estado y demás participantes. De mi parte agradezco la participación de ustedes, haberme prestado la atención debida, y que me hayan facilitado el tiempo para poderles transmitir estos conocimientos. Espero en las siguientes materias de los módulos volverlos a encontrar, y asimismo permitirme darles mis experiencias y transmitirles esos conocimientos que muy humildemente lo he podido obtener. Muchísimas gracias, mi coronel, señores oficiales, señores miembros de tropa profesional y compañeros. Muchísimas gracias. Solicito con su autorización, Miguel, para que se puedan desconectar. Gracias, Juan Zapata. Gracias a todos. La experiencia del teniente coronel Lituma también muy importante. Les agradezco mucho. Muchísimas gracias, mi coronel. Que tengan todos ustedes muy buenas noches, mi coronel. Una buena noche con todos. Gracias, buenas noches.